Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo. Nos encontramos en uno de los laboratorios de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca y hoy hablaremos sobre la alimentación consciente. Algo muy importante en nuestro día a día, y para eso invitamos a la nutricionista María Angélica González para que nos hable de este tema tan importante. Bienvenida, María Angélica, ¿cómo estás? Hola Paula, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien también, muchas gracias. María Angélica, cuéntanos, ¿en qué consiste la alimentación consciente? Bueno, la alimentación consciente, también llamada, o a lo mejor has escuchado el término de Mindful Eating. Sí, es como... Ya, bueno, proviene del mindfulness, ¿ya? Y el mindfulness es una práctica muy antigua que deriva del budismo. Entonces el mindfulness corresponde a la atención plena en un momento determinado. O sea, podríamos decir que la alimentación consciente tenemos que estar conscientes de lo que vamos a comer en un momento específico. Exacto, la alimentación consciente se refiere a escuchar nuestras sensaciones corporales en el momento y en el proceso que estamos alimentando. ¿Y en qué consiste o cómo se define la alimentación consciente? O sea, ¿cómo lo podríamos explicar de una forma más fácil? Ya, la alimentación consciente se refiere a las señales corporales que va a ir produciendo nuestro cuerpo cuando nos vamos a alimentar. Y en esto es súper importante identificar las sensaciones de hambre y saciedad. Por ejemplo, cuando estamos comiendo con atención plena, estamos siendo más conscientes. Generalmente intencionamos la alimentación, seleccionamos lo que vamos a comer. Entonces, ¿qué produce eso? Que nosotros maximicemos lo que vamos a consumir y nos va a producir mayor satisfacción y por ende más saciedad. Pero, ¿cuáles serían como los alimentos que a lo mejor nos podrían producir más saciedad o no influye, sino que es como la atención que nosotros podamos tener en ese horario de comida? Ya, eso es súper importante. En realidad, como que se tiende a confundir que hay ciertos alimentos, si bien que son más calóricos que otros y que por ende, si tienen más, por ejemplo, más grasa, van a ser más saciadores. En este contexto se refiere a la atención plena. Entonces, si nos dedicamos un tiempo, si nos damos el momento de alimentarnos, eso tiene relación con el disfrute y con la saciedad. O sea, ¿podríamos hablar de una alimentación como fisiológica? Exacto, muy buena tu pregunta, que generalmente uno cree que existe el hambre solamente, sí, y es como la sensación que nos va a producir el cuerpo. Pero se distinguen dos tipos de hambre y que esto nos va a relacionar con nuestro tema emocional. Existe el hambre fisiológica o física, que generalmente uno la siente en el estómago, que puede ir asociada como a un ruido, una fatiga, una debilidad. Cuando ya pasa mucho rato sin comer. Exactamente. En cambio, también hay otro tipo de hambre, que es el hambre emocional. Y ese se presenta más como un antojo, o sea, va determinado por ciertos alimentos que queremos consumir en momentos específicos y viene relacionado con el estado emocional que nosotros estemos en el momento. Por ejemplo, generalmente, y es lo que se ha evidenciado en muchos estudios, que cuando estamos con sentimientos de tristeza, ira, rabia, tendemos a consumir alimentos más dañinos, más nocivos y que tienden a ser más calóricos. A diferencia que cuando estamos con emociones de alegría, calma, placer, tendemos a elegir alimentos más saludables y en beneficio a nuestro organismo. A veces la gente tendemos a que tenemos que celebrar y vamos a comer, como que queremos celebrar alguna cosa, un cumpleaños, y uno dice, ya vamos a comer o compremos esto. ¿Eso vendría siendo como emocional? Sí, bueno, eso va también por un tema cultural, que uno tiende como a premiar o a asociar ciertas actividades de la vida con la alimentación. Pero en esos actos, o sea, en esas situaciones, uno puede seleccionar los alimentos, ya sea porque nos llamen visualmente o por una sensación como de placer que tengamos. María Angélica, he escuchado diferentes tipos de hambre, ¿cierto? Pero cuando nosotros consumimos algún alimento, para que le expliquemos a las personas como un ejemplo más claro. Cuando nosotros estamos consumiendo, yo digo tengo hambre porque me suena la guata o algo así. Entonces voy al refrigerador y saco algo, y si pillo una manzana, me como la manzana porque tengo hambre. Pero de repente uno como que va al refrigerador y no encuentra nada, independiente que puedan haber 10 kilos de manzana.
¿Ahí podríamos hacer una diferencia entre la alimentación emocional y la física o no podríamos diferenciarlo? Bueno, sí, aquí tiene relación directamente con lo que tú hablas entre la alimentación fisiológica, que es algo más físico, la sensación como de vacío o que necesitamos como satisfacer, a la alimentación emocional, que es más por un antojo para llenar un vacío, generalmente por algo que nos falta emocionalmente. Pero en este punto también es importante distinguir y considerar existen distintos tipos de hambre que ayudan a definir como el estado de hambre y saciedad. ¿Ya? Por ejemplo, los más típicos son el hambre visual, que se refiere como al aspecto que tienen los alimentos, los colores, la forma llamativa. Entonces acá, por ejemplo, te puedo mostrar. Que eso se da también como más en los niños, ¿cierto? Como cuando uno quiere que los niños quieran comer algún alimento, le da más color, le da más forma, le busca la forma para que se lo pueda comer. Que sean más atrayentes, claro, visualmente, y eso nos va a incitar a que podamos consumir más alimento, o a la inversa. O sea, si es un alimento como visualmente poco atrayente, puede inhibir nuestra percepción hacia la ingesta de alimentos. Es como normal, siempre uno ve una preparación que no está muy linda y no se la quiere comer. Exacto. Mira, acá tenemos tres tipos de pan con distintos agregados. ¿Cuál te parece más atrayente o te estimula más a consumirlo? El pan con palta. ¿Y ahí por qué? Porque se ve verde, se ve como bonito, me dan más ganas de comer ese pan que en comparación a los otros que están como muy pálidos. Ya, ¿y qué pasa si ahora yo te lo coloco así, te hago la selección? O sea, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo visualmente al agregado? Sí. O sea, ahora el pan con quesillo se ve mucho más llamativo y da más ganas de comerlo que cuando estaba en el plato blanco. Exactamente, entonces esa es una parte muy relevante de cómo presentemos los alimentos, cómo es la disposición visual, ya que eso va a influir en nuestra ingesta, ya sea como para provocarla, para incitarla, y sobre todo lo que tú decías, como motivar en los niños que a veces tienen como algunos rechazos, o a la inversa, como para no querer comerlo. Exactamente. Mira, acá tengo otro tipo de preparación que podemos hacer el ejercicio. Ya. Por ejemplo, ¿qué te parece este plato? Es una porción de fideos con pollo, carne, no lo sé, pero no está como muy apetecible. Ya. Está como válida, como... Ya. ¿Y qué pasa si yo coloco ahí para que lo puedas comparar? Claro, ahí se ve más bonita, pues tiene tomate, se ve como un color más atrayente y dan más ganas de comerlo, más ganas de probarlo. Exactamente, eso tiene directa relación con lo visual, o sea, la percepción en cuanto a los colores, a la forma y a la disposición. Por ejemplo, aquí va acompañado de salsa, es más estimulante para ingerir. Entonces, pero es la misma porción de fideos. Es la misma porción, la base es la misma, son fideos con atún y algunas verduras, pero acá hay más color. O sea, pero se ve la diferencia, es mucho más llamativo el de allá. Entonces la presentación, la combinación de colores de los alimentos es muy importante. Va a contribuir a que queramos comer más, digamos. Exacto. O no más, sino que querer comer el plato que corresponda. Sí, y eso hay que tener cuidado porque no siempre el que sea más estimulante visualmente nos va a hacer ingerir más alimentos, o sea, comer como más cantidad, sino que lo que produce también es un efecto más placentero. Más de disfrute, y eso a la vez va a ocasionar que nos produzca antes saciedad versus uno u otro. Puede que tú con este plato no quedes satisfecha porque no llena todos tus tipos de hambre de los cuales vamos a comentar. En cambio este sí. Cuando hablas de tipos de hambre, ¿a qué te refieres? Ya, bueno, el primero que te dije es el hambre visual, o sea, la percepción de que tenemos frente a los alimentos. Otro punto, otro tipo de hambre importante y que hay que aplicar durante el proceso de la alimentación es el hambre olfativa, ¿ya? O sea, darnos el tiempo de oler los alimentos, y eso nos va a abocar algún recuerdo, alguna sensación. Y eso también puede incitarnos, estimularnos a comer, o a la vez producir un rechazo y a abstenerse a consumir este alimento. O sea, de hecho, uno de repente siente un olor a comida y dice, me acuerdo de mi abuelita, de mi familia. Es como
Como que recuerda ciertos momentos. Exactamente, lo cual tiende a estimular o puede aludirnos a un recuerdo positivo o a un recuerdo negativo. Perfecto. Ya, ese sería como el segundo tipo de hambre. O sea, primero observamos el alimento, luego tomamos su aroma, luego viene lo más común, que es el hambre bucal. ¿Ya? O sea, eso se refiere a que ingiramos el alimento, pero antes lo indicado es que podemos saborearlo, ya masticarlo, apreciar sus texturas. Y eso también nos va a incitar a producir mayor placer y mayor saciedad. Cuando hablamos de recuerdos, porque por ejemplo, uno sabe que si come limón o ve un limón, a uno como que se le hace agua a la boca. ¿Será así con todos los alimentos o como si uno recuerda cómo sabe el alimento, podríamos tener como un hambre visual ya? O generalmente nosotros, si piensas como en la mayoría de los alimentos que manejamos, que conocemos, uno tiene cierta expectativa sobre el alimento. Entonces nos va a generar alguna sensación, algún tipo de vínculo. Y es muy buena ahí la asociación, porque la idea que cuando estamos practicando el tema de la alimentación consciente es no tener expectativas, es ser como tener una actitud curiosa, como es que tú no conoces el alimento, como los niños, que es para ellos todo nuevo, entonces todo lo quieren probar, tocar, oler. Exactamente. De hecho, los niños como que toman el alimento y lo huelen antes de comerlo. Sí, esa actitud que se realiza más en los niños es para practicar y hacernos más en este ámbito como más consciente, que sea la alimentación más lenta y que nos produzca como más saciedad, porque eso es lo que queremos finalmente, o sea, que lleguemos como a la sensación de plenitud con la alimentación, como con la cantidad adecuada, es realizar como estos pasos. O sea, es normal entonces que pudiésemos oler el alimento, porque uno de repente, yo que tengo hijos chicos, le digo, oye, eso no se hace, y está mal, o sea, está bien que huelan el alimento. Y si te das cuenta es como una forma intuitiva, sí, o sea, eso que nosotros ya hemos perdido por la práctica, por el día a día, que todo es tan rápido, el hacer esos tres procesos, o sea, observar el alimento, oler el alimento y degustarlo y disfrutarlo, y no tragarlo solamente. María Angélica, ¿cómo podemos llevar la alimentación consciente a la práctica? ¿Cómo le podríamos dar un ejemplo a la gente para que pueda practicarlo en su casa? Ya, eso es muy buena pregunta para hacerlo como más concreto. Ya, contextualizando, es importante primero disponer de un espacio y un tiempo, darnos un momento para alimentarnos. Ya, y para esto, algunas personas, y dentro de las recomendaciones, es que se puede realizar una previa meditación, ya tomarnos unos minutos, o realizar una respiración, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio que quiero que ¿Pero practiquemos. cuando estamos a punto de comer o como antes de preparar la comida? No, cuando estemos ya dispuestos con el plato realizar servido. Exactamente, la alimentación. Entonces, Paula, quiero que vamos a realizar 3 respiraciones. ¿Ya? Entonces te voy a pedir que cierres los ojos. ¿Por la nariz? ¿Por la boca? Por la nariz. Que inhales y botes por la nariz. Entonces cierra los ojos, inhala, mantén 3 tiempos, 1, 2, 3, y bota. Luego otra vez inhalas, mantienes y exhalas. Y otra vez, inhalas, mantienes, exhalas. Puedes abrir tus ojos. ¿Ya? Ya, ahora te voy a mostrar otro alimento, ya, de lo que acá disponemos. ¿Qué te incita o qué te llama la atención que te gustaría comer? La uva. Ya. Entonces saca unos granos de uva. ¿Los saco y me los como al tiro o los...? Yo No. me los comería al tiro. Ya, Sí. bueno, eso es muy común. Ya aquí lo ideal, y como para hacer el procedimiento y para que puedan ejercitar y practicar lo que es la alimentación consciente, vamos a seguir y vamos a aplicar los 3 tipos de hambre, los Perfecto, principales. ya. Entonces, primero quiero que observe los granos, ¿ya? Como los colores. Exacto, los colores, la forma que tiene, ya toma su aroma, el olor que te puede evocar algún recuerdo, Como alguna verano, en sensación, ya. Y ahora, antes de ingerir el alimento, quiero que cuando lo ingreses a la boca, lo puedas percibir su sabor, su textura, y masticarlo, darte tu tiempo y luego ingerirlo. Ya me lo echo a la boca.
se pone el tiro el otro, po. Lo ideal es que lo mantenga en la boca y después me ponga el otro. Exactamente. Sí, es distinto. Ya, Como que uno lo saborea un poco más. Ya, hay otra percepción con respecto a lo que es llegar y comer sin pensar. Los 10 granos, claro, porque habitualmente uno llega y los tiene en la mano y se los va comiendo sin todavía haber terminado el otro grano de uva. Y lo hace en forma rutinaria, o sea, en forma mecánica. Claro. En cambio acá, por ejemplo, ya solamente hicimos la demostración con una parte de tu alimentación, que puede ser parte del desayuno, alguna colación. La idea es que durante toda la preparación, ya sea el desayuno, el almuerzo, estemos apreciando lo que estamos comiendo. Entonces, de esa forma, al final vamos a llegar a, como nos vamos a demorar más, realizando esto, nos va a provocar un mayor plenitud y satisfacción. Ya, Ángel, para la gente, puede ser, creo que te lo había preguntado antes, ¿puede ser con cualquier alimento o algún orden especial, elegir algún alimento específico o puede ser con cualquier comida? Puede ser con cualquier comida. Entonces, lo que yo te decía, que aquí es muy importante la presentación que se da, el espacio, el tiempo, el darse el tiempo para respirar, a tener como un momento para eso, a tener atención plena y después disfrutar del alimento. Claro, porque de repente hay personas que dicen, esto no tiene azúcar y se comen un paquete de galletas completo. Al final es como el mismo aporte que va a tener que si comiera uno normal o con azúcar, pero al final igual se inflama más por los endulzantes, por el maltitol. Entonces al final no cumple mucho el objetivo. Entonces en este caso puedes hacer con cualquier alimento, ya sea con azúcar, sin azúcar, con grasa, sin grasa. Obviamente siempre elegir alimentos más saludables, pero la idea es que seamos conscientes, no que además de elegir alimentos, ser conscientes a la hora de consumirlos. Exacto, y ahí se puede asociar un poco como a la parte emocional, que a veces queremos consumir cierto alimento y algunos, por ejemplo, cuando estamos o están a dieta, tratan de reemplazarlo, ya sea en el caso tú quieres comerte un chocolate y eliges el con mayor cacao y que no es lo más placentero para ti. Entonces, claro, ¿qué pasa? Consumes ese alimento y no satisfaces lo que realmente quería. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a consumir más alimento o vas a buscar otro alimento en reemplazo y así sucesivamente. ¿Cuál es la recomendación? Comer lo que uno quiera en ese momento, porque también puede aludir a otra necesidad, ya sea, no sé, a una falta de nutrientes o a suplir un estado emocional. Entonces, disfrutarlo, comer sin culpa, que es muy importante, y luego nos vamos a dar cuenta que en realidad en menor tiempo vamos a necesitar menos alimento. Claro, porque finalmente voy a preferir consumir el alimento que quería y no voy a buscar otros. Exactamente. María Angélica, ¿qué recomendaciones podemos entregarle a la gente para que podamos tener una alimentación consciente en casa? Ya, bueno, lo más relevante es primero darnos el tiempo y el espacio para alimentarnos. Ya, tener esa disposición, darnos, no sé, 15, 20 minutos, pero centrándonos en lo que vamos a realizar, que en este caso es el proceso de alimentación. Y para eso, como alguna alternativa, se puede hacer una breve meditación o el ejercicio que realizamos, 3 respiraciones, y con eso nos vamos a centrar en el aquí y el ahora, ¿ya? Luego, aplicar los 3 principales de hambre, los 3 tipos de hambre, que era observar el alimento, oler el alimento y al momento de ingerirlo, disfrutarlo, antes de llegar al proceso de tragarlo. Angélica, ¿cómo podemos saber cuándo parar de comer? Porque de repente uno se quiere comer todo lo que nos sirve o lo que nos servimos, pero ¿cómo determinamos que ya no quiero más? Ya, esa es una muy buena pregunta, y para eso tenemos como una ayuda que nos puede servir y un ejercicio que podemos practicar durante el proceso. ¿Qué tienes ahí? Exacto, acá podemos como ejemplificar, ¿ya? Y esto se basa en una escala de hambre y saciedad, ¿ya? Donde acá tenemos una escala del 1 al 10, ¿ya? Dentro del 1 y el 2 se refiere a un hambre voraz. O sea, es cuando ya pasamos mucho tiempo sin comer. Exacto, te da con la sensación de vacío, dolor, incomodidad. Luego va el 3 y el 4, que tenemos hambre, pero es un hambre normal. O sea, cuando contenida. sabemos que llega la hora del almuerzo. Exacto. Luego va de 5 a 6, que estamos sin hambre. Ya, o sea, generalmente va cuando estamos comiendo, pero estamos saciados. Sí. Luego tenemos 7 y 8, que ya estamos satisfechos, pero sin malestar.
Ya ahí es cuando deberíamos dejar de comer. Exacto, ahí es cuando deberíamos dejar de comer. Pero cuando somos inconscientes o estamos en cierta actividad, seguimos generalmente comiendo. Y podemos pasar al 9 y el 10, que es una satisfacción extrema, o sea, un malestar, que quedamos como muy llenos, muy incómodos. Claro, que finalmente uno se siente mal, se desabrocha el pantalón, ahí no. Exacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es uno, evitar que pasen tantas horas sin comer, ya que podamos comer dentro de la escala como más o menos el 3 y el 4. Ya, o sea, perfecto. Que tenemos hambre, pero no es desesperado, ¿ya? Y luego un ejercicio que se puede hacer durante, más o menos, no sé, al medio de lo que estemos comiendo, es detenernos un poco y preguntarnos cuán saciados estamos. Ah, claro, o sea, saber si es que tengo que seguir comiendo o no. Exactamente, para llegar a la satisfacción, a la saciedad, pero sin pasarnos a la extrema incomodidad cuando estamos como muy satisfechos. Me encantaron las recomendaciones porque finalmente uno no aplica todo, sino que ya como que llega al final y sabe si se terminó el plato, bueno, es muy poco lo que uno deja. Bueno, María Angélica, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Agradecemos mucho que nos haya hablado sobre la alimentación consciente, todos los tips que pudieron tener ahora nuestro público. Así que te invito a despedirte y puedas decir algunas palabras. Muchas gracias, Paula. Esto es muy relevante. Gracias por la invitación. Y bueno, los invito, como dije, a hacernos más conscientes. Y para esto no es tan fácil, sino que hay que hacer una práctica. Hay que realizar el ejercicio para que se vaya internalizando y sea parte como un hábito. Exactamente, sea parte de un hábito. Muchas gracias, Angélica, por haber estado el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Simple y Nutritivo. Chao. Chao.